Hola, en este video comenzaremos a implementar una lista doblemente ligada. Esta lista doblemente ligada va a tener nodos que se enlazan de dos maneras, una en un campo siguiente y en un campo anterior. Tendremos los siguientes objetivos. Dentro de la clase que vamos a crear para manipular estos nodos, podemos insertar al inicio o al final, ya sea con push front o push back. Y también lo que haremos es sobrecargar el operador de inserción, ¿no? Para insertar elementos. Y también crearemos el método para obtener la cantidad de nodos o elementos que almacena esa lista. Como les comentaba, la lista doblemente ligada también administra nodos, pero ahora estos nodos contienen dos punteros, que son los que estamos viendo en esta parte, ¿no? Un puntero en su campo anterior y un puntero a su nodo siguiente. Y también vamos a tener ahora ya como dos anclas, por así decirlo. La que ya teníamos cuando usábamos o implementamos la lista ligada, que lo que hacía es apuntar al primer nodo. Y también vamos a tener otro que le vamos a llamar tail para hacer referencia como al final o a la cola de esa lista. Va a apuntar al último nodo de esa lista. Entonces con nueva variable, por así decirlo, podemos acceder directamente al último nodo de esa lista sin tener que hacer todo ese recorrido que hacíamos cuando queremos acceder al último nodo con una lista simplemente ligada. Otra de las ventajas es que podemos también recorrer la lista en ambos lados, ¿no? Podemos recorrerla desde el inicio hasta el final o desde el final hacia el inicio, ¿no? Con estas nuevas ventajas, por así decirlo, también se vienen nuevas cuestiones complejas para insertar, que son las que vamos a ver ahorita cuando implementemos el push front y el pushback. Yo ya tengo un proyecto como empezado, por así decirlo, donde únicamente creé la clase que va a ser un template, que lo estoy diciendo aquí, y la clase se llama lista doble ligada. Dentro definí public y private, que ahorita los vamos a empezar a implementar, ¿no? Mi proyecto se llama lista doble ligada. Entonces, lo que vamos a comenzar a hacer, como lo hicimos con la lista simplemente ligada, es crear la estructura de nodo dentro de la parte privada, ¿no? Entonces, en este caso, pues va a seguir teniendo un dato para almacenar ese nodo y también va a seguir teniendo un campo siguiente y le vamos a agregar su campo, en este caso anterior. Entonces ahora nuestro nodo para la lista doble va a tener tres atributos, por lo que el constructor queda de la siguiente manera. Recibe el dato y va a recibir hacia donde apunta en el nodo siguiente, que si no lo enviamos por default lo vamos a declarar como apunta hacia el nulo. Y el otro nodo, que también es un puntero, va a ser a su campo anterior, que de la misma manera va a apuntar a nulo si es que no se envía ese parámetro. Los voy a inicializar, si recuerdan, con dos puntos. Inicializamos el constructor o los atributos que decíamos. Entonces el atributo dato se va a iniciar con el dato que estamos enviando de parámetro. Y así lo hacemos con los siguientes atributos que se reciben como parámetros. Y abrimos llaves como para hacer una implementación vacía, ¿no? Hasta este punto lo único que falta es el punto y coma para ya dejar definida el nodo. Entonces ahora sí, la lista doble pues va a tener un puntero hacia el primer nodo, que en este caso va a ser lo vamos a llamar hit, y otro nodo que va a apuntar hacia el último nodo, que lo vamos a llamar tail, ¿no?
y necesitamos el contador de nodos para saber el tamaño que tiene actualmente la lista, ¿no? Con eso ya podemos decir que está definida la clase para manipular la lista doble ligada. Ahora comenzaremos creando pues los métodos. El primer método pues es el constructor, y el constructor lo único que va a hacer es lo necesitamos crear, ¿va? Y de una vez implementamos o definimos el destructor, esta doble liga. Y para posteriores usos vamos a declarar un método, lo voy a dejar separado, que se va a llamar empty. Este nos va a decir, nos regresa un booleano si la lista está vacía. Esto quiere decir que no tiene ningún nodo. Si tiene al menos un nodo, pues no está vacía y nos regresaría verdadero. Entonces estos tres métodos los vamos a implementar como va a ser un template. Deben de estar en el mismo punto h, ¿no? Entonces fuera de la clase y antes del end if vamos a comenzar a implementar esos métodos, ¿no? Entonces template esta doble el constructor. Lo único que va a hacer el constructor es inicializar el contador a 0. Eso quiere decir que no tenemos aún todavía ningún nodo. Cada vez que ingresemos un nodo, el contador va incrementando, o cada vez que eliminemos un nodo, el contador se decrementa, ¿no? Después viene el destructor, que únicamente lo que voy a hacer ahorita es definirlo, ¿no? Hacer como una implementación vacía. Entonces de la lista doble ligada, el destructor va de esta manera. Y aquí lo voy a poner como comentario, va a ser eliminar todos los nodos, ¿okay? Y nos falta el empty. Entonces template class t, y regresa un booleano, lista doble ligada, mi método se llama empty, y lo único que va a hacer es retornar si contador es igual a 0, pues en este caso retornaría verdadero. Si no es igual a 0, si ya es 1, 2, 3, etcétera, pues retornaría falso, ¿no? Para no poner ahí una condición, ¿no? Con esa única comparación podemos verificar si está vacío o si no está vacío, ¿no? Ok, entonces me faltó algo en esta parte, porque antes de inicializar el contador, como tenemos dos punteros, que en este caso son head y tail, tienen que comenzar en nulo. Eso nos va a indicar también que está vacía la lista, ¿no? Entonces head va a comenzar apuntando a nulo, por lo que también tail va a comenzar apuntando a nulo. Ok, entonces los voy a dibujar porque de aquí vamos a empezar a manipular los nodos. Entonces tenemos que head al inicio está apuntando a nulo, lo voy a poner así como si estuviera aterrizado a tierra para indicar que está apuntando a 0, y tail también va a estar apuntando a 0, ¿no? Ambos apuntan a nulo, eso quiere decir que la lista todavía no tiene ningún nulo. Entonces comenzaremos implementando el insertar al inicio, que en este caso sería el push front. Entonces el push front hay que validar pues varias cosas. Siempre al querer hacer un push, ya sea front o back, tenemos que crear un nodo. Okay, voy a dibujar ese nodo, y ese nodo se tiene que
crear y asignarle el dato, ¿no? Esa T que está ahí indica que es un template y va a almacenar cualquier tipo de dato. Y tenemos que validar, porque hay varios casos. Por ejemplo, al inicio, cuando inserto el primer nodo, head y tail van a apuntar a ese nodo. Ese primer nodo se puede decir que es como el caso base, donde ese nodo puede ser, o es más bien, el inicio de la lista y es el final de la lista. Entonces vamos comenzando creando esa primer como condición, ¿no? Vamos definiendo el método. Entonces aquí van a ir los insertar y vamos a comenzar con el push front. Entonces push front va a recibir el dato a insertar como referencia y de una vez aquí le defino el pushback. Ok, entonces vamos comenzando implementando el front y basándonos en eso implementamos el pushback. Me voy a robar esta línea, que es la que necesitamos, y implementamos el push front. Lista doble ligada. Es un template y el método es push front. Se recibe el dato. Entonces siempre pues vamos a tener que crear un nuevo nodo. Un nuevo nodo que en este caso únicamente pues va a recibir el dato. Y como es push front, ese nuevo dato me voy a regresar a donde hago los dibujos. Ese nuevo nodo que es el que está aquí en esta parte, es este mero, como se va a sentar al inicio, por default siempre va a apuntar a donde apunta null. Entonces su campo siguiente va a apuntar hacia donde apunta null, que en este caso está apuntando a nulo, ¿no? Entonces si me regreso, aquí va a apuntar a head y vamos a checar si el contador es igual a 0, que en este caso también podremos validarlo, por ejemplo, si está vacío. Si está vacío, entonces quiere decir que los tengo que enlazar con head y con tail, ¿no? Entonces si me regreso al dibujo, el tail ahora va a estar enlazado hacia ese nuevo nodo y head va a estar enlazado hacia ese nuevo nodo. Este pues apuntaba a donde apunta head, que en este caso quedó hacia nulo, y este por default, que es el campo anterior, también va a estar apuntando hacia nulo, ¿no? Entonces si está vacío, head va a apuntar hacia ese nuevo nodo y tail también va a estar apuntando hacia ese nuevo nodo. Hasta ahí podemos decir que se agregó un nuevo nodo, ¿ok? Esa condición representa en este caso esto que tengo aquí, ¿no? Que head y tail apuntan a un nodo. Viene el caso cuando ya tengo más de un nodo, que en este caso sería el else que tengo acá. Si quiero insertar un nuevo nodo, entraría otra vez como a la función y crearía un nuevo nodo, ¿okay? Que es el que estoy dibujando aquí. Como es insertar en el inicio o en el frente o en head, por default al crear este nodo va a apuntar hacia donde apunta head. Donde apunta head apunta hacia este nodo que tengo aquí, ¿no? Entonces en su campo siguiente va a apuntar hacia donde apunta head, que es esta parte que tengo aquí, ¿okay? Que es el código que tenemos aquí. Creamos el nodo, se crea el dato y apunta hacia head, que es el primer nodo. Después de que se crea ese nuevo nodo, este nuevo nodo que está aquí va a ser ese nodo inicial, por lo que ahora head lo voy a borrar
va a estar apuntando a ese nuevo nodo. Entonces head apuntaría hacia ese nuevo nodo, apuntaría hacia aquí. Pero si observan, si apunta hacia el nuevo nodo, este puntero que está apuntando antes a null, tengo que hacerlo que apunte a ese nuevo nodo para que se quede enlazado con su campo anterior. Entonces, antes de crear esta conexión, tengo que conectar hacia ese nodo nuevo que estoy creando, ¿no? Entonces el código quedaría de la siguiente manera. Aquí es un else. Cuando ya tengo más de un nodo, entonces head en su campo anterior va a apuntar hacia ese nuevo nodo que estoy creando. Eso es lo que va a hacer. Me voy a regresar y voy a eliminar lo que hice. Así es como lo tenemos, ¿no? Esa nueva línea, este head en su campo anterior que apunta al nodo, su campo anterior es este que está aquí. Entonces en su campo anterior lo vamos a hacer que apunte hacia ese nuevo nodo. Y lo voy a hacer, ¿no? De aquí en dibujo. Entonces este ya no apunta a nulo y lo que va a hacer es apuntar hacia ese nuevo nodo. Una vez ya apuntado, si ven en el dibujo ya apunta a un nodo anterior, head, ya lo podemos enlazar hacia ese nuevo nodo. ¿Ok? Este por default en su campo anterior está apuntando a nulo. Y si observan ahora sí, desde head puedo recorrerme. Este es mi primer nodo y puedo saltar el de acá y aquí ya me encuentro con un nulo. Y hasta ahí se puede decir que termina la lista doble, ¿no? Tail sigue aún apuntando al último nodo, ¿no? No tiene ninguna modificación. Su modificación va a ser cuando insertemos al final de esa lista. Entonces, ya tenemos esta parte, ya está enlazado. Ahora head va a apuntar hacia ese nuevo nodo. Son como dos pasos. Enlazo con el anterior y después head lo enlazo con ese nuevo nodo. Ambos casos enlazan un nuevo nodo, por lo que incremento el contador, ¿no? Vamos probando esta parte. En el main voy a incluir el punto h de lista doble y voy a crear una instancia de lista doble de enteros. Entonces enteros tiene el método ahorita pushFront que va a recibir enteros. Y lo que voy a hacer es insertar este es el pushFront. Voy a insertar el 1 y voy a insertar otros 3 enteros. 1, 2, 3. Entonces, ¿qué pasaría? Lo voy a hacer en el dibujo. Primero, pues inserta el 1, ¿no? El 1, como la lista está vacía, se crea de esa manera. Después es insertar otra vez al frente y crea el 2. ¿Okay? El 2 se conecta con este y el 1 estaría conectado con este de acá, ¿no? Después insertamos el 3 al frente de la lista, se enlaza con este y este se enlaza con el de acá, ¿no? Entonces tail en este caso se queda aquí y head apunta hacia ese nodo que siempre va a estar al inicio, ¿no? Ok, entonces voy a poner un breakpoint aquí y vamos a observar en el depurador los nodos y vamos a ver que podemos hacer los recorridos de manera como lineal, por así decirlo, y de manera en reversa, ¿no? Entonces voy a configurar el depurador, elijo la configuración de G++, ya está, ¿no?
Aquí tenemos nuestra instancia de lista doble. Si la abrimos, pues vamos a tener los atributos que tiene. Okay, si observan, pues ahí el contador nos indica que tiene 3 nodos. Y voy a comenzar por head. Entonces, si observan, pues tiene el dato 3, ¿no? Si me regreso al dibujo, pues aquí está head, ¿no? Si salto a su campo siguiente, apunta al nodo 2. Y si del nodo 2 salto a su campo siguiente, pues apunta al 1. El 1 en su campo siguiente, en este caso, pues está apuntando a nulo por default, ¿no? Entonces así me voy yendo en su campo siguiente y vamos viendo esos nodos, ¿no? Voy a abrir un poco acá y el 1 pues está apuntando nula y vemos la dirección 0. Pero pues me puedo, desde ese último nodo, si me regreso al dibujo, puedo acceder al campo anterior, ¿no? Y puedo regresarme hasta el inicio. Y este inicio, que es 3, pues también su campo anterior es nulo, ¿no? Entonces si abro aquí debe de estar el 2, y si abro el anterior debe estar el 3, y su campo anterior del 3 pues va a ser, bueno, aquí el 3 debería de estar apuntando a nulo, ¿no? Déjenme ver, porque apunta al 2, ¿no? Entonces ahí tenemos un fallo. Lo que voy a hacer es recorrer desde el tail, ¿no? Tenemos el 1, en su campo anterior debe estar el 2 y en su campo anterior debe estar el 3, ¿no? Entonces aquí el 3 ya no debería estar apuntando a ninguno, debería estar apuntando a nulo, porque lo que hace es regresarse como al 2, ¿no? Entonces vamos viendo el código, está ligada en la parte del insertar. Entonces head en su campo anterior, punta nodo, y creo que aquí el constructor en su campo siguiente nulo y en su campo anterior nulo. Ok, en el main push from 3. Según yo debe de estar bien, no debería de apuntar hacia el 2, porque si entra, por ejemplo el 3, cuando se crea el 3 en esta línea, el siguiente apunta hacia donde apunta head, que en este caso es el nodo 2. Por default este 3 debe estar apuntando a nulo, porque no le estamos mandando un tercer parámetro. Ok, entonces entraría en esta parte, head en su campo anterior apunta a nulo, head está aquí y va a apuntar hacia acá. Y con esta línea estamos diciendo que head está apuntando al siguiente, ¿no? Mi lógica me hace ver que sí está bien. Debe haber ahí un error lógico en el código, que ya lo encontré, que es este de aquí, ¿no? Entonces aquí va en su campo anterior. Ok, entonces ahora sí debería de poderse enlazar correctamente. Voy a depurar de nuevo. Y me voy a ir enlazando, ¿no? En su campo siguiente, en su campo siguiente hasta el 1, y del 1 me voy a regresar al campo 2 y el anterior al campo 3, y ahora sí el anterior ya apunta a 0, ¿no? Ya quiere decir que estamos correctos con esto. Si navego ahora desde el tail, puedo irme a su campo anterior y en su campo anterior para verificar que realmente está en nulo, ¿no? Entonces hasta ahí podemos decir que el push from funciona sin ningún problema. Podemos insertar el inicio de la lista.
Y ahora viene como el caso contrario, insertar al final de la lista. Entonces en el punto H voy a copiar esta parte para implementar el pushback. Ok, entonces voy a regresar a donde hago los dibujos y en este caso también hay que validar varias cosas, ¿no? Entonces al inicio head y tail apuntan a donde mismo, apuntan a nulo. En este caso pues hay que validar esa condición, por lo que al momento de crear un nodo, ese nodo va a estar apuntando tanto head como tail, ¿no? Como lo hicimos en el push from, ¿no? Entonces creamos el nodo. Creamos el nuevo nodo con la información, ¿no? El dato recibido en su campo siguiente no va a apuntar a ninguno, más bien en su campo anterior va a enlazarse con tail. Okay, eso nos va a servir siempre cuando ya tengamos desde más de un nodo, ¿no? Y validamos como lo hicimos cuando el contador es igual a 0. ¿Qué vamos a hacer cuando el contador es igual a 0? Pues head va a apuntar a ese nuevo nodo y tail va a apuntar también a ese nuevo nodo. Ok, es como el caso base. En este caso vamos a continuar con cuando ya tenemos un nodo. Me voy a regresar al dibujo. Y si quisiéramos crear un nuevo nodo, lo voy a crear en la parte de acá. Según lo que tenemos en el código, al crear ese nuevo nodo, en su campo siguiente apunta a nulo y en su campo anterior apunta donde está apunta tail, ¿no? Entonces, en su campo siguiente apunta hacia nulo y en su campo anterior apunta hacia donde apunta tail, que en este caso será como el último nodo. Una vez que hicimos eso, donde apunta tail, que en este caso es este que está aquí, vamos a hacer que en su campo siguiente apunte hacia ese nuevo nodo que hemos creado, ¿no? Entonces igual, son dos pasos. El primer paso es decirle que donde está tail, que es el último nodo en su campo siguiente, que en ese estado apunta nulo, ahora va a apuntar hacia ese nuevo nodo. Y el nodo, o más bien tail, ya va a apuntar hacia nodo. Ese segundo paso es desligar, por así decirlo, de donde apunta tail. Tail ya no va a apuntar a ese nodo, sino va a apuntar al nuevo nodo que hemos creado. Y si observamos, pueden ver que este es el último nodo y este es como el penúltimo nodo, por así decirlo. Si llegase a crear otro nodo, lo voy a dibujar aquí abajo. Se crea ese nodo y en su campo siguiente apunta a nulo. Okay, lo voy a dejar así como apuntando tierra. Después que hicimos, su campo anterior va a apuntar hacia donde apunta tail, que en este caso apunta aquí. Okay, entonces va a apuntar hacia ese lado y tail va a apuntar ahora hacia ese nuevo nodo. Entonces este es el último nodo, penúltimo y antepenúltimo nodo. Okay, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ambos casos o ambas condiciones ingresan o crean un nuevo nodo, por lo que vamos a incrementar el contador. Okay, y lo que vamos a hacer es probar esta parte en el main. Ahora lo que vamos a hacer es insertar al final. Entonces pushback
voy a insertar al final el 4 y los voy a insertar como si estuvieran de manera ordenada. Después el 5 y el 6. Y voy a esperar aquí el breakpoint, ¿no? Depuramos y hubo errores, ¿no? Aquí es data. Que es el data que estamos recibiendo acá, ¿no? De hecho es dato. Dato y aquí es dato. Déjenme ver cómo declaré este. Sí, está bien, dato. Ok, se detuvo. Y voy a comenzar desde head, ¿no? Si los dibujo, voy a dibujarlos. Creo que los tenemos acá atrás. Así es como estaba cuando hicimos el push, los push front. Si hacemos el pushback, lo que va a hacer es insertar en esta parte, ¿no? Donde apunta tail. Entonces tendríamos algo así. Tenemos el 4. Este apunta a otro nodo, que va a ser el 5. Y después tenemos otro nodo para el 6, ¿no? Todos estos enlazados, tail va a estar apuntando ahora a ese último nodo que está acá, que en este caso es el nodo 6. Y estos nodos están enlazados con su campo anterior. Okay. Bueno. Okay, entonces, después de donde está el 1, vamos a poder observar los siguientes 4, 5 y el 6. Entonces 3, campo siguiente 2, campo siguiente 1, y después del 1 tendrá que venir estos pushback que hicimos, 4, 5 y 6. Entonces su campo siguiente está el 4, campo siguiente está el 5 y en su campo siguiente está el 6. Y se observan aquí termina la lista porque está apuntando a nulo. Ahora que ya tenemos estas maneras de insertar al inicio y al final, podemos hacer el método size que nos retorna la cantidad de elementos que tiene y sobrecargar el operador de inserción, ¿no? Detengo el depurador y nos vamos a lista.h y aquí vamos a implementar esos dos métodos, el size y la sobrecarga del operador de inserción, ¿no? Y esa sobrecarga de su operador la vamos a implementar en esa parte, ¿no? Este operador lo que hace para retornar una referencia hacia ese mismo objeto, ¿no? Y recibe dos parámetros, más bien un parámetro, en este caso el dato a insertar. Entonces al implementarlo ahí, ese operador lo que va a hacer es llamar el pushback, que vamos a insertar al final cada vez que utilicemos ese operador. ¿Qué va a hacer? Pues insertar el dato. Y lo que va a retornar, en este caso, si observan, tiene que retornar una referencia hacia esa clase. Lo que vamos a hacer es que retorne algo así, ¿no? Esto indica que va a retornar dónde está el objeto de la lista doble. Con this accedemos al objeto real
y con el asterisco accedemos o saltamos a ese objeto, ¿no? Entonces vamos probando estas dos opciones. Podemos, por ejemplo, probar primero size, que en este caso es imprimir la cantidad de elementos. Entonces enteros.size nos debería de imprimir el valor de 6, ¿no? Y lo que podemos hacer es insertar los más elementos, ¿no? O incluso voy a comentar esto para utilizar el operador de inserción, ¿no? Para insertar el 4, el 5 y el 6. Entonces estos operadores lo que hacen es buscar esa sobrecarga que hicimos en lista ligada, que es esta que está aquí, ¿no? Entonces se reciben esos datos que queremos insertar, se manda a llamar el pushback y se insertan esos datos, y lo que hace es retornar el mismo objeto de la lista ligada. ¿A qué me refiero con esto? A que retorna este objeto. ¿Ok? Vamos a depurar. Hubo errores. Que me muestre los errores. No me dijo cuáles, pero lo que voy a hacer es modificar el task para que en este caso sea un shell y me muestre los errores en la terminal. Entonces depuro de nuevo, cambio el main, y aquí me imprime el error. Size. No implementamos size, olvidé hacer eso, entonces es parte del template. Entonces puedo copiar este código para aquí implementar size. Y lo único que hace es retornar un size contador. Ok, y creo que es todo. Me regreso al main y vuelvo a depurar. No hubo errores. Y por acá debió de estar la cantidad, ¿no? Aquí nos imprimió la cantidad, que en este caso pues sí son 6 elementos y se insertaron utilizando este operador, ¿no? En el siguiente video vamos a ver cómo acceder a cada elemento para hacer como un print y nos imprima los elementos, y veremos varias cosas como eliminar, ¿no? Entonces hasta aquí dejo este video, nos vemos.